A continuación, Vladimir a la Una, programa mixto, informativo y opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 25317. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este su programa Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado especial del programa a un hombre que tiene muchos años en la radiodifusión venezolana. No sé si tienes más tiempo en la radio que en la vida misma, pero tienes un bojote de años. Iván Locher. Mi vida empezó cuando yo arranqué en radio. Yo tengo 46 años de vida y de radio. Prácticamente. Sí. Vamos a escuchar un pedacito de tu trabajo, ¿no? De lo que has hecho, pero en este caso fuera de Venezuela, porque ya eres una voz internacional. 101.5. Así que son de Pop Radio en Fresno. Conéctate con nosotros. Déjanos tus comentarios y participa de la radio que elegís todos los días. www.facebook.com/fmpop. Hacete fan de Pop. 101.5. La vida es una fiesta. Bueno, caramba. ¿Eso no fue dónde? Eso en Argentina, por supuesto. Sí, es en Argentina. Tú sabes que yo empecé a trabajar para el país al que más trabajo es Argentina. Entonces ellos se dieron cuenta que hablar argentino es muy difícil. Sobre todo por la Y y la doble L, que son terribles. Entonces no se puede pronunciar. Tienes que ser argentino para pronunciarlo. Entonces me dijeron, mira, vamos a hacer juntos, habla como tú hablas normal. Entonces esto es una grabación muy vieja. Cuando ellos me decían hablar argentino, yo les dije, campeón, es muy difícil hablar argentino, tienes que ser argentino para hablar bien. Entonces me dejan hablar ahora como lo que llamamos un latinoamericano normal. No porque aquellos sean anormales, sino porque nosotros hablamos más o menos de forma distinta. Nosotros hablamos caribe, ellos hablan argentino, otra cosa. Sí. Pero en todo caso, bueno, sí, es parte de tu experiencia. Pero, Iván, tú tienes una trayectoria, decíamos, pues, de muchos años, ¿no? En la radio. Sí. Pero también eres un hombre que gusta de escribir, tienes algunos trabajos. Fuiste uno de los venezolanos que más vínculo estrecho tuvo con un personaje de la escritora muy importante que es Juan Pablo Pérez Alfonso. Sí, yo trabajé con Pérez Alfonso un año, entonces era muy loco porque Pérez Alfonso no sabía quién era yo. Yo lo había entrevistado antes, una entrevista que me consiguió un amigo mío. Pero tú sí sabías quién era Pérez Alfonso. Claro, por supuesto, yo respetaba demasiado a Pérez Alfonso. Entonces, bueno, él me deja trabajar con él un año y era muy cómico porque Pérez Alfonso me hacía leer el periódico. Además, me lo decía con una frase habitual. Usted que es locutor, léame el periódico. Yo pasaba como 2 horas leyendo el periódico a Pérez Alfonso todos los días. Pero en el camino íbamos haciendo un libro. Un libro que yo saqué en el 76, se llamaba Alternativas. Lo publicaron otra vez en el año 2009. Porque era un libro muy lindo. Pérez Alfonso decía que era un libro como el Emilio de Rousseau, ¿no? Un libro donde alguien trata más o menos de orientar un poco su vida y hay alguien que lo va llevando y lo orienta un poco. Entonces, no era un libro de petróleo, me pasó algo muy cómico de petróleo. Yo voy a entrevistar el libro, pero Alfonso me había dicho que sí, que íbamos a hacer el libro. Entonces yo empiezo a leer de petróleo y paso como un mes leyendo de petróleo antes de comenzar a entrevistar a Pérez Alfonso. Y arranco la entrevista el primer día, y le digo, bueno, doctor, por supuesto, hablemos de petróleo. Y arranca Pérez Alfonso a hablar como al 2 minutos y medio, y yo me doy cuenta que yo no entiendo lo que él me dice. Empieza a hablar de los grados API. Yo no sé qué es un grado API. Entonces paro la grabación. No sabía ni un API de eso. Sí, no sabía un API de eso. Le digo, mire, Pérez Alfonso, yo creo estos 2 minutos y medio por hoy están muy bien. Para empezar la entrevista, el viejo se muere de la risa y me dice, usted no sabe nada de petróleo. Le digo, bueno, la verdad es que no, yo sé mucho de los Rolling Stones, pero de petróleo no mucho, perdóneme la cuestión. Pero así pasamos 1 año y medio, fue una sensación muy rica trabajar con Pérez Alfonso. Era un hombre muy extraño porque no estaba circunscrito al Star System, a lo que existe hoy en día, que todo el mundo quiere ser estrella. Era un hombre que no salía de su casa jamás, vivía encerrado,
murió en Washington, pidió que lo cremaran porque no quería venir al país ni que le hicieran monumentos ni nada por el estilo. Pero un hombre de otra época, ¿no? De una época muy distante a la mía, por ejemplo. Ya nos separaban casi 45 años de edad. Yo me di cuenta que había dos nacionalidades, para llamarlo de alguna forma muy diferente. La de él, que habían hecho la democracia en nuestro país, y la nuestra, que ya disfrutaba de las bondades de la democracia, ¿no? Pero además tú andabas en otro mundo. El petróleo era algo muy distinto, como tú lo dices, a los Rolling Stones, al rock, que era una de tus pasiones, ¿no? Sí. A la locución en ese momento era otra cosa también, porque tú tenías programas musicales, bueno, y me recuerdo al hablar de Iván Locha hay que hablar por supuesto, por ejemplo, de Tineo Guía, que es más o menos de la misma época, ¿no? Sí. De la vieja Radio Capital. De Radio Capital, que fue una radio... Radio Capital tenía un eslogan, yo creo que era la radio que hizo gustar la radio, otra vez, una cosa un poco... La emisora que hizo gustar la radio, por eso era un poco cacofónica, ¿no? Pero es cierto, porque la radio en Venezuela, salvo la Radio Grande, Radio Continente, Radio Rumbo, de la época. Claro, cuando llevaban las orquestas famosas y la metían en el estudio con la gente, era la gran radio venezolana. Luego hubo como una especie de brecha, entonces se puso de moda el DJ, o sea, el DJ es ahora. Sí, ahora sí. Si era DJ. Es más, uno se le cae la cédula si uno dice DJ. Sí. Entonces, pero no hubo grandes DJ, a pesar de que hubo muy buenos DJ muy conocidos en todo el país, pero los DJs eran muy distintos a lo que nosotros fuimos en Radio Capital, si me permite hablar. Sí, claro, por supuesto. Los DJs, cuando nosotros llegamos a Radio Capital, los DJs que eran Clemente Vargas, Eduardo Morel, eran tipos muy profesionales que tenían ya 40 y tantos años. O sea, nosotros llegamos en el 68, Tineo Guía, Napoleón Bravo, Capi Doncella, y nosotros teníamos 22 años. O sea que había una enorme diferencia entre los DJs de 40 y pico y nosotros 22, porque nosotros vivíamos la música que sonaba, Rolling Stone, Beatles y todo eso, era parte de nuestra existencia, por llamarlo de alguna forma. Entonces estábamos mucho más vinculados a la música que estos viejos DJs. Ellos seguían siendo una maravilla. Yo empecé imitando a los dos, a Morel y a Clemente Vargas Jr., pero tenía una enorme distancia conceptual en términos epocales con su música. Tenían esa edad, ya no les pertenecía esa música. A nosotros sí nos pertenecía la música. Y yo creo que lo grande de Radio Capital fue eso, que nosotros éramos partícipes en una música, de un movimiento, por llamarlo de alguna forma, consustancial a nuestra edad. ¿Y eso está pasando hoy en día en la radio? En alguna medida también, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy se ha diversificado muchísimo. Yo creo que... Claro, sobre todo en las radios musicales, obviamente. Claro. Tienen programación musical, me refiero a eso. Claro, lo que pasa es que con la radio, para hacer una cronología muy rápida de nosotros en 1968, en la radio actual, nosotros teníamos el poder, por llamarlo de una forma. El que tiene el saber tiene el poder. Nosotros teníamos el saber y teníamos el poder, puesto que éramos los que hablábamos en radio, pero también teníamos el conocimiento de la música. Hoy no. La gente que te está oyendo la radio está metida en internet y a veces sabe más que tú, que eres el DJ o el DJ de la radio. Ahora, tú pasaste de ser DJ a ser DJ, ¿no? Bueno, por llamarlo de alguna forma. Hay una diferencia, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero... Porque imagínate, no es lo mismo la música digitalizada de hoy que la agujita y el picó, ¿no? El picó y... Yo trabajaba con discos, o sea, Radio Capital nos permitía llevar discos, era muy cómico, porque cambiábamos de un disco a otro, qué sé yo, era muy distinta la radio, ¿no? Poníamos canciones de hasta 18 minutos, cosa que tú no puedes hacer hoy en día ni de casualidad, ¿no? Por supuesto, hay una canción que a mí me gustaba mucho, me gusta mucho, que es de Neil Young, Bajando por el Río. Claro. Duraba 9 minutos esa canción. Claro. Y bueno, Escalera al Cielo no sé cuánto duraba, 7 minutos. 7 minutos. ¿no? Sí. Entonces eran dos canciones, y recuerdo mucho los programas que ustedes hacían, sobre todo, bueno, y recuerdo Tineo y tú también, que la gente llamaba para votar por una canción. Era muy popular eso en la radio, ¿no? Sí. Ustedes competían unas con otras, ¿no? Sí, hubo de todo en Radio Capital, porque pensábamos que hacer radio, por entonces, en vista de que intentábamos cambiar la radio, era como tener una participación siempre que iba a redundar en un beneficio no cubierto antes por la radio, una situación novedosa en la radio. Entonces hacíamos concursos, había gente que hacía como aquella vieja ¿no? ¿Ah? Mira, ¿dónde estás tú ahí?
Ahí están en una foto, imagínate tú. Ah, sí, ¿no? sí, verdad. Bueno, uno de esos cuatro soy yo. Ahí está tu Neo Guía también, ¿no? También, y el último de abajo a la izquierda también soy yo. Ajá. O sea, pasa el tiempo, que está parado también soy yo. ¿Qué tenías tú contra los barberos en esa época, Iván? Ahora te he hecho un cuento muy divertido. Era... No, había que usar el pelo largo. Claro, esa era la época. Claro, era la época. Era una época muy divertida porque en esa época, en el año 68, los tipos se silbaban porque pensaban que tú eras una chica, ¿no? Gay. Bueno, gay, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces tú silbabas y decías, adiós, mi amor, y te silbaban. La Guardia Nacional te paraba para cortarte el pelo en la época del primer gobierno del presidente Caldera. Y te cortaba el pelo la Guardia Nacional. Yo le decía, ¿pero por qué? Entonces nos dieron en la radio un carnet, que éramos locutores o disc jockey, como tú los llamas. Y entonces ya la radio nos paraba y decía, mira, yo soy periodista. En esa época no se sabía si uno era periodista o DJ. O DJ, así es. Entonces nos dejaba quieto la Guardia Nacional. Bueno, seguimos conversando con Iván Locher. Hablábamos aquí en la pausa de que en esa época en que tú eras disc jockey junto a Tineo Guía, cuando Tineo Guía, imagínate, tenía cabello. Cabello y barba. Y barba, además, era... Bueno, él tiene una barba, pero tú sabes. Sí, así es, eso es lo que queda de esa época. Sí. Lo cierto es que en esa época la radio era un fenómeno muy de hogar, ¿no? La gente oía mucho radio en la casa. Sí. El rating, hoy en día el rating se mide más por los autos que por la casa. Antes era la inversa, era más por la casa que por los autos, ¿no? Y entonces había como una mayor correspondencia con la casa, con lo que la gente hacía en la casa, esto y lo otro, ¿no? En la época de Radio Capital, quiero decir. Por supuesto, eso cambió radicalmente. Pero, Iván, quedamos pendientes del tema de la filosofía, de tu obra como escritor también. Te has dedicado a escribir, tienes unos cuantos libros ya publicados. Sí, el primer libro, como te dije, yo lo hice con Pérez Alfonso en el 76. Y luego escribí 2 libros sobre la izquierda. Así es. Uno era escrito con la izquierda y el otro eran Todas son izquierda. ¿Por qué? Porque yo me consideraba, y todavía me considero, un tipo muy vinculado a ciertas cosas del marxismo, si me lo permiten decir así. Claro. Creo que hay una enorme explotación en la tierra, en algunos países mucho más que en otros, sobre todo en los países del tercer mundo. La explotación es espantosa, en África, en Asia, en América Latina. Y creo que tiene que haber una cierta vinculación izquierdista, para llamarlo un poco, con esas manifestaciones que se dan, ¿no? Y entonces yo empecé a leer mucho de izquierda, algunas cosas de Marx y otras cosas de marxista, fundamentalmente, ¿no? Y luego de Pérez Alfonso, en el 76, hice estos 2 libros de la izquierda, porque eran entrevistas y había muchos grupos de izquierda que nunca pasaban del 6%, entre todos los partidos de izquierda nunca pasaban del 6%. Entonces a mí se me ocurrió la idea de hacer entrevistas con la gente de izquierda, a ver cómo funcionaba la izquierda. Me di cuenta que era muy antagónica entre un partido y otro, ¿no? La gente del MAS se odiaba. Es un micromundo. Absolutamente, sí. Entonces todos pensaban tener la razón. Y hice este primer trabajo y luego sí me ocupé de otras cosas en libros de entrevista, ¿no? Porque he publicado una cosa muy loca, no sé por qué tengo una duplicidad total en mi cabeza. Yo publico libros de humor o de cierto humor, por lo menos hay gente que le hace reír, y libros de filosofía política, si lo queremos llamar así. Tengo una dualidad terrible en mi cabeza que no la he resuelto de una u otra forma. Pero los filósofos también se ríen. Bueno, yo creo que Marx nunca se rió, ¿no? Marx era un tipo muy serio. Marx y Freud me parecían terriblemente serios. Y yo creo que son, a pesar de que Freud no fue filósofo, claro está, fue médico, son los 2 protagonistas, o creo yo, si me lo permiten decir así, que son los 2 protagonistas más importantes del siglo XX. Claro, porque Marx le dio una vuelta a la filosofía, claro, la hizo más un fenómeno del análisis, para un fenómeno de tratar para un mecanismo para tratar de transformar el mundo, mientras que claro, Freud era la conducta del ser humano visto a través de la sexualidad, claro, ¿no? Sí, Porque tú eres una especie de marxista freudiano. No tanto. Posiblemente vinculado a algún psicoanalista que me quisiera analizar, podría hacerlo.
¿Te llegaste a sentar en un diván? Me senté una vez en un diván por una cosa muy loca. Me hubieran dicho diván loche. Sí, diván loche. No, me senté en un diván por una cosa que no lo puedes creer, o mucha gente no lo podría creer. Yo en una época tenía 2 novias, y eso me llevó a un psicólogo todos los días. Además, era todos los días que iba a casa al psicólogo porque yo me estaba volviendo loco. Era una bipartición, si me permiten decirlo, una bipartición platónica. Tú sabes que Platón dividió al hombre entre cuerpo y mente, ¿no? Entonces yo estaba vinculado con mi cuerpo, si me lo permiten decir, con una de las otras damas, e intelectualmente con la otra. Solo que, como me dijo una amiga mía, mira, vale, tú sabes que las cosas se resuelven por el cuerpo, no por la mente. Entonces, realmente, luego de 3 meses de ir al psicólogo, me decidí precisamente, como decía mi amiga, por lo más sustancial, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Y eso marcó tu vida? No, pero eso me pasó a los 42 años, creo que tenía menos de 40 o 40 años, en la cual un hombre se propone que ya tiene que saber muchas cosas en la vida, pero yo me di cuenta que en términos amorosos podríamos saber de Platón, de Aristóteles, de Hegel, de Kant, de Nietzsche, de todos los filósofos en la historia, pero no saber nada del amor. Yo creo que lo que más le cuesta al hombre es aprender del amor. Digo que el hombre porque yo me relaciono más con los hombres, que son los que me hablan de sus problemas amorosos. A lo mejor las mujeres también tienen ese mismo problema con el amor. Pero lo que más nos cuesta aprender en la vida, yo creo que es fundamentalmente el amor, cómo vivir, sobre todo hoy en día, cuando Ulrich Beck, un famoso sociólogo alemán, dice que vivimos una desconcertación del amor total, ¿no? La grave crisis del amor, lo llama Ulrich Beck. Yo creo que realmente se ha venido abajo un poco la sustanciación del matrimonio. Ya la gente no cree mucho en el matrimonio. Hay gente que tiene matrimonios extraordinarios y yo realmente me asombro de eso y lo admiro muchísimo. ¿Y cómo te has llevado tú con esa figura? Con el matrimonio. Bueno, yo he tenido 3 matrimonios. Entonces, indudablemente... Hay gente que tiene más y gente que tiene menos, está en el promedio. sí, pero claro, a mi edad, yo soy un tipo hoy en día feliz, me siento más feliz que nunca. Tengo unos hijos maravillosos, tengo una extraordinaria relación con mi ex esposa, de la cual somos prácticamente hermanos. Una vez dije en una entrevista que me hicieron en la radio que yo me había casado con mi hermana, y entonces la gente empezó a llamar y decir, tipo está loco, se casó con la hermana. No quise decir eso. Lo que quise decir es que hoy en día mi ex esposa es mi hermana, Lisette Bonilla se llama. Entonces tengo una extraordinaria relación con mis hijos y mi ex esposa, vivo con ellos, con mis hijos, pero resiento de alguna forma el hecho de no haber tenido una constancia durante muchos años de una relación amorosa. Entiendo que es una filosofía que yo no entiendo, o sea, no la percibo, no sé mantenerme muchos años con una dama, ¿no? Tal vez por necedades, tal vez por una especie de bufonismo de Don Juan, qué sé yo. No he tratado de explicarme eso hoy en día a pesar de mi edad. Pero sí me hubiera gustado tener una relación de muchísimos años con una mujer que fuera parte consustancial de mi vida y yo parte de ella, ¿no? En español. Y van a hablar con el tipo y le dice, ¿qué haces tú aquí? Ah, no, yo vivo aquí. Este teatro es tuyo. Bueno, no es mío, pero yo vivo en él, pues es como si fuera mío. ¿Y ustedes quiénes son? Bueno, nosotros somos los Rolling Stones. ¿Qué son los Rolling Stones? Un grupo de... y entonces se acerca el cantante Mick Jagger y le dice, ¿qué tocas tú? Toco maraca venezolano. Qué bien. Y ¿cómo es la cuestión? Y el tipo empieza a tocar maraca y le dicen, chico, ¿tú quisieras venir a grabar lo que estamos grabando? ¿Sí? ¿Qué están grabando? Una cosa que se llama Simpatía por el Diablo. Por el Diablo, imagínate tú. Y el maraquero que toca Simpatía por el Diablo en el disco del 68 de los Rolling Stones es un venezolano de Cunavicha. ¿Cómo se llama ese hombre? No sabes. Jaime Ramírez. ¿Y dónde está Jaime Ramírez? Nunca supimos de él. Parece que pasó 2 semanas más en Londres. Los Rolling Stones le pagaron un hotel, le pagaron todo y le dieron el pasaje para que se viniera otra vez a Venezuela. Lo hemos intentado buscar, pero no hemos sabido de él. Si alguien sabe de Jaime Ramírez, que tocó
simpatía por el diablo, maraca, con los Rolling Stones, sería maravilloso tener algo más de la historia del hombre, porque es un tipo extraordinario que pasó un mes en Londres, tocó con los Rolling Stones, una cosa insólita, y se vino otra vez a Cunaviche. Pienso yo que se vino a Cunaviche adentro otra vez, ¿no? ¿Se aparece que vas a hacer con él? No sé, lo llevo al estudio, pongo la grabación y le mira, hazlo otra vez, tú te lo dejas aquí, por lo menos, ¿no? Bueno, ya tenemos que ir despidiendo el programa, de verdad ha sido un placer conversar contigo. Iván, ¿qué planes tienes? Porque tú has hecho, bueno, has escrito libros, eres DJ, ¿quieres pasarte a ser DJ? Escribes libros, eres filósofo, has estudiado filosofía. Sí, pienso ser, tú me escribiste una cosa muy linda para el libro Dilemas del Presente. Pienso hacer un segundo libro de Dilemas del Presente, o sea, algo que hable una vez más, no del venezolano, sino del hombre consustancial del presente actual, que está sujeto a... Es un hombre que ha cambiado un poco su vida, o sea, vivir específicamente como hombre individual, y como mujer también, y vivir dentro de una sociedad ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Se debe mucho a la internet, a la globalización, a una cantidad de otras manifestaciones de las sociedades contemporáneas. Yo creo que hay que escribir un poco de eso, creo. Bueno, Iván, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gustas de escribir, tienes algunos trabajos. Fuiste uno de los venezolanos que más vínculo estrecho tuvo con un personaje de nuestra historia muy importante, que es Juan Pablo Pérez Alfonso. Sí, yo trabajé con Pérez Alfonso un año, entonces era muy loco porque Pérez Alfonso no sabía quién era yo. Yo lo había entrevistado antes, una entrevista que me consiguió un amigo mío. Pero tú sí sabías quién era Pérez Alfonso. Claro, por supuesto, yo respetaba demasiado a Pérez Alfonso. Entonces, bueno, él me deja trabajar con él un año. Y era muy cómico porque Pérez Alfonso me hacía leer el periódico, además me lo decía con una frase habitual: usted que es locutor, léame el periódico. Yo pasaba como 2 horas leyendo el periódico a Pérez Alfonso todos los días, pero en el camino íbamos haciendo un libro, un libro que yo saqué en el 76, se llamaba Alternativas, lo publicaron otra vez en el año 2009, porque era un libro muy lindo. Pérez Alfonso decía que era un libro como el Emilio de Rousseau, ¿no? Un libro donde alguien trata más o menos de orientar un poco su vida y hay alguien que lo va llevando y lo orienta un poco. Entonces, no era un libro de petróleo, me pasó algo muy cómico de petróleo. Yo voy a entrevistar el libro, pero Alfonso me había dicho que sí, que íbamos a hacer el libro. Entonces yo empiezo a leer de petróleo y paso como un mes leyendo de petróleo antes de comenzar a entrevistar a Pérez Alfonso. Y arranco la entrevista el primer día, y le digo, bueno, doctor, por supuesto, hablemos de petróleo. Y arranca Pérez Alfonso a hablar como al 2 minutos y medio, yo me doy cuenta que yo no entiendo lo que él me dice. Empieza a hablar de los grados API. Yo no sé qué es un grado API. Entonces paro la grabación y le digo... A continuación, Vladimir a la Una, programa mixto, informativo y opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 25317. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este su programa Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado especial del programa a un hombre que tiene muchos años en la radiodifusión venezolana. No sé si tienes más tiempo en la radio que en la vida misma, pero tienes un bojote de años. Iván Locher. Mi vida empezó cuando yo arranqué. Entonces ellos se dieron cuenta que hablar argentino es muy difícil. Sobre todo por la Y y la WL, que son terribles, entonces no se puede pronunciar, tienes que ser argentino para pronunciarlo. Entonces me dijeron, mira, vamos a hacer juntos, habla como tú hablas normal. Entonces esta es una grabación muy vieja, cuando ellos me decían hablar argentino, yo les dije, campeón, es muy difícil hablar argentino, tienes que ser argentino para hablar bien. Entonces me dejan hablar ahora como lo que llamamos un latinoamericano normal, no porque aquellos sean anormales, sino porque nosotros hablamos más o menos de manera distinta. Nosotros hablamos caribe, ellos hablan argentino, otra cosa. Sí. Pero en todo caso, bueno, es parte de tu experiencia. Pero, Iván, tú tienes una trayectoria, decíamos, pues, de muchos años, ¿no? En la radio. Sí. Pero también eres un hombre que... En la radio. Yo tengo 46 años de vida y de radio.
prácticamente. Sí. Vamos a escuchar un pedacito de tu trabajo, ¿no? De lo que has hecho, pero en este caso fuera de Venezuela, porque ya eres una voz internacional. 101.5 Aplicación de Pop Radio en Facebook. Conéctate con nosotros. Déjanos tus comentarios y participa de la radio que elegís todos los días. www.facebook.com/fmpop. Hacete fan de Pop. 101.5. La vida es una fiesta. Bueno, caramba. ¿Eso no fue dónde? Eso en Argentina, por supuesto. Sí, es en Argentina. Tú sabes que yo empecé a trabajar para el país al que más trabajo es Argentina.